Seguimos con la lección, con el repaso de la lección 2. Lo habíamos dejado aquí en modelos de comportamiento plástico. Al final son ecuaciones que son capaces de reproducirnos este tipo de comportamiento del material. Desde el más simplificado, que sería este que veis aquí, con esta parte horizontal, que serían modelos con comportamiento elastoplástico perfecto, no endurecen nada por deformación, no son capaces de asumir tensiones mayores que el límite elástico, es decir, una vez que alcanza el límite elástico, el material se sigue deformando hasta que alcance la deformación máxima que es capaz de desarrollar. Después tendríamos ya otros materiales, a medida que va endureciendo, el material es capaz de endurecerse por deformación, pues iríamos teniendo curvas sucesivamente más altas. Bien, habíamos visto también de forma presencial que había modelos como el de Bauchinger y demás. Aquí nos vamos a centrar en estos dos, los que definen esta curva, la curva de tracción, la parte plástica. Uno sería el de Ramberg-Osgood, que dice que la deformación tiene una componente elástica y una plástica, como sabemos. La elástica nos la da la ley de Hooke, que ya conocemos, de la elasticidad lineal, y la plástica sigue este otro término de aquí, donde C y M, de nuevo, son constantes del material que se ajustan a partir de resultados experimentales. El modelo Holomo, pues una ecuación de este tipo, donde epsilon en este caso se refiere a la deformación plástica y vimos también que N y M están relacionadas, ¿no? Una es la inversa de la otra. Acordaos estas dos ecuaciones para modelar el comportamiento elastoplástico del material. El quinto punto de repaso serían otros ensayos de caracterización típicos en ingeniería civil para pues definir el comportamiento resistente de los materiales. Y suelen ser ensayos asociados a distintos tipos de esfuerzos. Hasta ahora hemos visto el ensayo de tracción, pero también hay ensayos de compresión, que son muy típicos en hormigones. El hormigón se utiliza para que trabaje fundamentalmente a compresión, que es donde desarrolla sus mayores capacidades resistentes. Pero también hay ensayos de torsión y ensayos de flexión que puede ser a 3 puntos, en donde el máximo flector se produce en centro luz, o si queremos que en la zona de máximos esfuerzos no sea puntual, sino que se desarrolle una determinada longitud, pues tendríamos el ensayo de flexión en 4 puntos. Y un ensayo también bastante utilizado, muy sencillo por su sencillez y porque proporciona también de forma cualitativa mucha información sobre la microestructura que podemos tener en el material, es el ensayo de dureza. Ya habéis visto que había diferentes escalas, Vickers, Brinell, Rockwell, etc. Básicamente, la idea que hay detrás de todos ellos es la misma. Con un determinado indentador de geometría normalizada, aplicamos una carga también normalizada y medimos la huella que deja ese indentador en el material. Lógicamente, cuanto más duro es un material, más pequeña va a ser la huella. Y en eso se basan los ensayos de dureza. Lo que hay que tener claro es que un ensayo de dureza se va a referir siempre a un tipo particular de metodología. Es decir, una dureza de 10 serán, o una dureza, por ejemplo, de 200, habrá que decir que son 200 Vickers, porque no es lo mismo 200 Vickers que 200 Brinell o 200 Rowell, no tiene nada que ver. Y por lo tanto, bueno, pues hay que saber referenciar siempre el número que tenemos a el ensayo de dureza en cuestión. Estos ensayos se utilizan mucho, por ejemplo, para medir, para controlar la calidad de soldaduras, por si hay, por ejemplo, microestructuras indeseadas, como pueden ser microestructuras martensíticas, que enseguida un ensayo de dureza da valores que se disparan si tenemos martensita por un temple indeseado del material, un enfriamiento muy rápido. Bien, el sexto punto es la influencia de los defectos. De nuevo, y como hemos visto anteriormente, es muy importante en esta asignatura que os deis cuenta que el comportamiento macroscópico del que hacemos uso como ingenieros, el comportamiento de los materiales que nosotros observamos a nivel macroscópico, tiene su origen en lo que está ocurriendo a nivel
a niveles, a escalas más pequeñas, desde la escala atómica hasta la escala microestructural. Vimos que cuando teníamos un comportamiento elástico, separábamos a los átomos de su posición de equilibrio y que incluso se podía relacionar el módulo de elasticidad con la rigidez de enlace y la distancia interatómica de equilibrio. Entonces, lo que tratamos ahora de explicar es por qué se produce el comportamiento plástico en los materiales. Ya no va a obedecer a esa separación de la posición de equilibrio, sino que, como os dice ahí, ocurre algo adicional. Y eso, ese aspecto adicional es la presencia de defectos. Ningún material está libre de defectos. Es más, hay un número enorme de defectos en cualquier muestra de material, por muy pequeña que sea, que cojáis. Y particularmente de todos los defectos, para el comportamiento plástico tienen importancia lo que se denominan las dislocaciones. Entonces llegaba un momento que se superaba un nivel tensional en el cual aparecían deformaciones plásticas. Bueno, pues ese nivel tensional es el necesario para que esas dislocaciones se pongan en movimiento. Habéis visto modelos de este tipo, como este hay otros, igualmente sencillos, que permitían determinar una especie de hacer un número gordo sobre el límite elástico material o la tensión de rotura del material. Aquí veis que la rotura se produciría a una tensión de en torno a 15 veces menos el módulo de elasticidad. Esto hay materiales en los que se pueden aproximar bastante a este valor, por ejemplo, como veis ahí la sílice, incluso en los polímeros también se podrían encontrar materiales con una relación similar, pero en los metales generalmente estamos muy lejos de esa quinceava, ¿no?, parte del módulo de elasticidad. Pueden ser hasta de 5 órdenes de magnitud menor. ¿Cuál es el motivo? Pues de nuevo, me vuelvo a remitir a las dislocaciones, que ahora veremos lo que son. Cuando establecíamos la relación entre el módulo de elasticidad y los parámetros atómicos, que eran rigidez de enlace y distancia interatómica de equilibrio, suponíamos un cristal muy sencillo y perfecto. Es decir, los átomos se disponían en el espacio con orden y periodicidad y no había ningún desarreglo, ningún defecto a la hora de colocarse los átomos, ni había ningún átomo extraño, no había defectos de ningún tipo. Sin embargo, en los cristales reales, en los materiales cristalinos reales, pues existen muchos defectos. Defectos que pueden ser de tipo puntual, defectos que pueden ser de tipo lineal, defectos que pueden ser superficiales y volumétricos, que os pone ahí entre paréntesis, ya veremos por qué. Defectos puntuales, pues aquí os distingue distintos tipos, ¿no? Tendríamos una vacante. ¿Qué es una vacante? Pues un sitio, un lugar donde debería haber un átomo propio de la red cristalina, pues no está. Aquí debería haber un átomo, como cualquiera de estos otros, y no está. Esto genera tensiones internas, de tracción. Puede haber también átomos autointersticiales, es decir, en un hueco de la red cristalina se cuela un átomo del mismo elemento que genera la red cristalina. Aquí se ha colado en este hueco y claro, está empujando a los que tiene alrededor, genera compresiones internas. Puede haber también impurezas intersticiales, es decir, que en un hueco de la red cristalina, como veis aquí, se cuele un átomo, pero que no sea del mismo elemento que genera la red cristalina, sino de un átomo extremo, un átomo extraño, de otro tipo de elemento. Y también genera compresiones aquí. Y después tendríamos lo que se denominan impurezas sustitucionales, que se corresponden a la situación en la cual, donde debería haber un átomo de la red cristalina, del elemento que sea, hay un átomo de otro elemento. Es decir, el átomo extraño no está ocupando un intersticio dentro de la red cristalina, sino que está ocupando una posición de la propia red cristalina. En función del tamaño del átomo extraño, vemos que puede ser 4 o 5, pues tendremos tracciones o compresiones. Si el átomo es más grande que el elemento original, pues generará compresiones. Si es más pequeño,
generará tracciones. Bueno, pues estos son lo que se denominan defectos puntuales y cualquier muestra de material que toméis de cualquier aleación metálica va a tener muchísimos defectos puntuales de este tipo. Defectos lineales. Pues aquí viene el defecto clave en el comportamiento plástico, que es la dislocación. Esta la habéis visto, os la han explicado con detenimiento en las clases presenciales. Acordaos únicamente que se trata de un plano extra en la red cristalina, en la versión más sencilla. Es decir, aquí tenemos un plano atómico, tenemos otro plano atómico aquí, que ya empieza a tener una distorsión aquí, otro plano atómico más distorsionado todavía, y aquí tenemos un plano atómico que acaba aquí. Es el plano atómico de más que se está colando aquí. Volvemos a tener aquí otro plano atómico, otro, y ya lejos pues ya deja de estar distorsionado. Pero aquí vemos que se ha colado como un cuchillo un plano atómico extra. Y esto es lo que se denomina dislocación y se representa aquí justo en el último átomo, en el de abajo de todo, con una T invertida. Bien, pues este defecto de tipo lineal es el responsable del comportamiento plástico. Luego veremos cómo. Después tendríamos los defectos superficiales, que son los bordes de grano. Los materiales utilizados en ingeniería son materiales policristalinos, es decir, no son monocristales, un único cristal con orden y periodicidad que crece y siempre es el mismo cristal, sino que en el proceso de solidificación se forman en distintos puntos distintos cristales. Todos crecen hasta que se encuentran y en esas superficies de acuerdo, en esas superficies donde se encuentran unos granos con otros, pues son los bordes de grano. El tamaño de grano es un parámetro importante, por ejemplo, en los aceros, y estamos hablando de decenas, centenares de micras, para que os hagáis una idea de lo que es un grano en un material estructural metálico. Bueno, aquí tenéis un modelo con los distintos átomos, cómo se encuentran aquí en los bordes de grano, o aquí, un grano por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y esto es una imagen al microscopio de granos reales y los bordes de grano correspondientes. Y finalmente tendríamos los defectos volumétricos, que antes aparecen entre paréntesis, porque no son propiamente defectos en la red cristalina, sino que son o bien poros, es decir, no hay material en una determinada zona por lo que sea, porque se quedó ahí gas, por ejemplo, ocluido, pues se ha generado un poro, o porque hay inclusiones. No es que se meta un átomo dentro de la red cristalina, sino que se mete una partícula extraña dentro del material, de la aleación de la que estamos hablando. Defectos volumétricos. Retornamos a las dislocaciones, porque son las que van a explicar el comportamiento plástico del material. Entonces, nos dice aquí, según un cálculo sencillo, que lo vemos aquí en el repaso, la tensión de cortadura necesaria para deformar plásticamente un cristal perfecto estaría del orden de G entre 16. Podéis hacer esta relación en función del módulo de elasticidad. Cálculos más sofisticados nos dicen que G entre 30. Bueno, nos da igual. La evidencia muestra que la tensión realmente necesaria para deformar plástico material es mucho menor que este valor teórico. Y ello es debido a la existencia de las dislocaciones. ¿Por qué? Porque para obtener ese G entre 30 que veis arriba, imaginaos un cristal que queremos que deslice por el plano medio. Pues lo que necesitamos es que en los dos bloques en los que está dividido el conjunto, necesitamos que en el encuentro entre los dos bloques deslice un plano sobre el otro. Para eso hay que romper mucho enlace y por lo tanto es necesario un esfuerzo muy grande. Sin embargo, si hay dislocaciones, pues esto no es necesario romper simultáneamente un gran número de enlaces. Aquí tenéis el ejemplo del caterpillar, la oruga. Caterpillar es oruga en inglés. La forma de arrastrarse no es lo mismo tirar de la oruga con todo su cuerpo apoyado en el terreno que ir desplazando una onda y avanzando. Y eso es lo que ocurre con las dislocaciones. Imaginaos que tenemos la dislocación aquí y aplicamos el esfuerzo. Lo que va a ocurrir es que este átomo que está aquí va a enlazar con este y este se va a soltar, que es lo que veis aquí. Si seguimos aplicando la tensión, ese cortante que veis ahí,
esa dislocación va a ir desplazándose y deformando el material. Claro, esto dejamos de aplicar la tensión y la dislocación no vuelve a su sitio. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que no va a recuperar la forma inicial. Esto que está ocurriendo a nivel atómico, en la componente macro, cuando todas las dislocaciones se están moviendo, dejamos de aplicar la tensión y las dislocaciones no vuelven a su posición original. Por lo tanto, esa deformación que han ido acumulando se queda en el material. Las dislocaciones, como dice aquí, siempre están presentes en los materiales. Fijaos, en un material recocido que tiene pocas dislocaciones, puede contener más de 1000 kilómetros de dislocaciones por milímetro cúbico. Es decir, es un orden de magnitud que se escapa, digamos, a la imaginación. Pero un material fuertemente deformado en frío puede alcanzar los 10 millones de kilómetros de dislocaciones por milímetro cúbico. ¿De acuerdo? Acordaos cuando hablábamos en el tema 3, en los vídeos que viene más adelante en el programa, pero es un vídeo que os he subido previamente. Cuando hablamos de pérdidas de relajación en el material de pretensado, en el acero de pretensado, viene porque es un material fuertemente deformado en frío en el que hemos metido muchas dislocaciones de forma artificial que ante las tensiones elevadas propias del pretensado, pues algunas son capaces de ponerse en movimiento con el tiempo. Este deslizamiento de las dislocaciones proporciona ductilidad en los metales. Y esto es bueno desde el punto de vista de la ingeniería. Los metales son materiales que antes de romperse se deforman bastante, en general. Si no hubiese dislocaciones, pues probablemente tendrían una resistencia, una tensión de rotura mayor, pero ante la presencia de cualquier defecto, tipo fisura, pues romperían de forma muy fácil. Y además romperían sin avisar, porque romperían bajo unas deformaciones que nosotros no seríamos capaces de detectar en la mayor parte de los casos. Y una derivada importante, interfiriendo sobre el movimiento de las dislocaciones, es posible alterar las propiedades mecánicas de un metal o aleación. Si nosotros somos capaces de actuar sobre la causa del comportamiento plástico, en este caso las dislocaciones, vamos a poder definir tratamientos en el material con los cuales se obtengan unas determinadas propiedades deseadas desde el punto de vista ingeniería. Y una cuestión importante, fijaos, aquí tenemos una dislocación moviéndose para la derecha, una dislocación moviéndose hacia la izquierda. La pieza inicial termina con una geometría como la que veis aquí, más o menos. No ha ocurrido más que unos bloques se han desplazado sobre los otros, pero el volumen de esta pieza y de esta otra es exactamente el mismo. Y de ahí viene la hipótesis de conservación de volumen de la que hablábamos anteriormente, a partir de la cual obteníamos las tensiones en variables reales a partir de las tensiones y deformaciones en variables ingenieriles. Bueno, pues aquí vamos a acabar con el segundo vídeo de repaso de la lección 2. Más adelante os subiré el resto de la lección.